Imagina que estás arando el campo junto con tus compañeros y accidentalmente se encuentran con una cueva subterránea que les llama la atención. Al observar con detenimiento, notan que alberga más de 200 osamentas en bultos. Esto fue lo que le sucedió en 1953 a los jornaleros que araban las tierras ubicadas al norte del municipio de San Pedro, en el Valle de las Delicias. Así encontraron la cueva de la Candelaria. Lo que había en esta cueva es asombroso, un depósito mortuorio en el que el tiempo parecía haberse detenido. Hoy exploraremos la historia de la Cueva de la Candelaria, un sitio funerario que ha desafiado el paso del tiempo y a los saqueos. El INAH, o el Instituto de Antropología e Historia, acudió al sitio, donde se descubrió que este lugar no era una cueva común. Según Luis Abeleira, que es uno de los principales investigadores, la Cueva de la Candelaria no fue un sitio habitacional, sino más bien un enorme depósito mortuorio, utilizado por los antiguos habitantes de la región. Situada en la Sierra de la Candelaria, se encuentra a más de 1000 metros sobre la planicie, y está cercana a depresiones o pozas de agua que atraían animales como patos, que fueron esenciales para la supervivencia de los cazadores-recolectores que ahí vivieron. En el norte de México es una de las regiones menos estudiadas en términos arqueológicos, sobre todo en comparación con el centro del país, en esta misma temporalidad. Este descubrimiento accidental cambió para siempre lo que sabíamos sobre las antiguas sociedades nómadas de la región. Las sociedades cazadoras-recolectoras aún tenían una historia que contarnos. Ahora vayamos con los bultos mortuorios. Se encontraron más de 200 bultos funerarios cuidadosamente envueltos en mantas y tejidos, elaborados con fibra de yuca o agave, y atados con cuerdas para mantenerlos firmes. A las personas se les envolvía con mantas de gran tamaño, cosiendo los lugares de unión para que el contenido no se saliera, y se ataban con cuerdas para mantener la posición, dando la apariencia de una red. Dentro del envoltorio se incluían los objetos personales del difunto, como prendas de vestir, turbantes, adornos, sandalias y hasta armas, como cuchillos que aún tenían mango de madera, y bolsas tejidas que en ocasiones contenían otras más pequeñas, también puntas de flecha y raspadores. Además de estos objetos, también se localizaron dentro de los bultos anteastas, palos curvos con estrías, llamados fending o rabbit sticks, punzones de hueso y buriles. Cada bulto contenía un esqueleto en posición flexionada, y en algunos casos se conservaron fragmentos de piel, cuero cabelludo, cabello y hasta sangre seca. Todo gracias al clima árido de la región. Debemos entender que los restos orgánicos en estas temporalidades de las que estamos hablando, que son más o menos del 1000 después de Cristo, es muy difícil que podamos conservar madera o textiles y hasta la piel o la sangre. Pero el clima de la cueva hace posible todo esto. Es por eso que muchas cosas de esta temporalidad y de las sociedades nómadas, que son todavía más antiguas, no perduran a través del tiempo, que nunca vamos a poder tener materiales tan bien conservados. De estos restos que mencionaba, por desgracia, cuando llegaron al laboratorio, algunos de los materiales fueron hervidos o puestos en cal para limpiar los huesos, razón por la cual gran parte de los materiales momificados se perdieron. Los bultos estaban organizados en bases hechas de palos, esteras de carrizo o petates, separados entre sí con pencas de nopal, hojas de palma y lechuguilla. Al abrir los bultos, en algunos casos, tenían una especie de turbante de cordelería, pedazos de cuero cubriendo la cara y el pecho, sandalias de fibra en los pies, collares de hueso, concha y semillas, y pectorales sujetados alrededor del cuello, además de flores elaboradas con fibra como adornos de las orejas, los cuchillos de pedernal alrededor del brazo, bolsas de fibra grandes y pequeñas, en su mayoría vacías, aunque en 2 casos se encontraron objetos. En una de ellas, sandalias, y en otra, una bolsita interior en el que había raspadores, puntas de proyectil y lascas. Sin asociación con el resto de los esqueletos, también se encontraron guardapúas, cordones y otros objetos. Los bultos funerarios fueron depositados en todos los huecos, grietas y resquicios de la cueva, sin importar su orientación. En los espacios entre las piedras que comunicaban con la segunda cámara, se colocaron coas de gran tamaño. Indica que los materiales localizados en la segunda cámara no fueron colocados ahí, sino que se deslizaron por la descomposición y putrefacción de los cuerpos y demás materiales vegetales. También se colocaron algunos perros, unos de los cuales se encontró momificado. Luis Abeleira y otros investigadores señalaron que muchos objetos como los arcos y las flechas fueron matados o rotos antes de que fueran enterrados, una práctica ritual común en Mesoamérica.
Pero ¿quiénes eran estas personas? Hace más de 1000 años, hombres y mujeres dedicados a la caza y recolección fueron inhumados en esta caverna. Los habitantes de esta región pertenecían a los irritilas o coahuiltecas, un grupo nómada cazador-recolector que habitó el desierto entre los años 900 y 1300 después de Cristo. La cueva nos muestra algo muy importante, que los grupos nómadas sí destinaban lugares especiales para depositar a sus muertos. Se tiene un registro de que ellos, a pesar de moverse mucho, regresaban periódicamente a la cueva. Estos grupos eran expertos en aprovechar los recursos naturales del desierto. Utilizaban fibras de plantas como el agave y la lechuguilla para crear herramientas, vestimenta y adornos. Las cestas, las redes y las bolsas encontradas son testimonio de una gran habilidad para trabajar materiales vegetales y de su conocimiento del entorno, transmitido seguramente de generación en generación. Es fundamental para la creación de nuevos conocimientos que se dé la conservación de los objetos arqueológicos de este tipo. Es una verdadera anomalía que podamos observar sus cestas, las fibras con las que fueran hechas, todo para conocer sus técnicas de manufactura. Con la etnología y los estudios arqueológicos podemos deducir que los cazadores-recolectores tenían un conocimiento generacional para saber qué planta usar en cada uno de los objetos que necesitaban e identificar la época del año en que debían recolectarla. Ahora vayamos con uno de los objetos más importantes o más relevantes que se dieron a conocer de esta excavación, porque se trata de un cráneo. Este perteneció a un hombre adulto. Tiene un elaborado tocado de textiles, al parecer de yuca. Tiene 2 flores decorados con cuentas de concha. Este es uno de los 4 tipos de tocados que se encontraron en la cueva. Los tocados eran utilizados por los laguneros, grupos cazadores-recolectores de la región, en los actuales estados de Coahuila y Durango. Nos permite apreciar la dedicación con la que confeccionaban los ornamentos destinados a acompañar eternamente a sus muertos, además de las técnicas de manufactura que desarrolló su cultura. Ahora, ¿qué patologías encontraron en los restos? Uno de los aspectos más importantes de este hallazgo es el estado de los restos óseos, que nos permite estudiar las enfermedades que afectaron a esta población. Entre las patologías identificadas en los huesos destaca la treponematosis, una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Treponema. En particular, se encontró evidencia del síndrome de Jones o Frambesia, una enfermedad que afecta a los huesos y también la piel. Los signos identificados incluyen tibias en forma de sable, una deformación característica de esta enfermedad, lesiones extremas en los cráneos y otros huesos largos. Estos hallazgos son significativos porque confirman la presencia de enfermedades endémicas en América antes del contacto europeo, aunque también se consideraron otras posibles patologías, como el raquitismo y la lepra. El estudio de estas lesiones no solo nos habla de la salud de estas poblaciones, sino también las condiciones de vida y los desafíos que enfrentaron en el desierto. Las alteraciones óseas encontradas en estos huesos demuestran que la treponematosis fue una enfermedad letal en el México antiguo. El clima seco de la región permitió que muchos de los restos y artefactos se conservaran en excelente estado. Sin embargo, la cueva no estuvo exenta de saqueos y destrucción. Centenares de los envoltorios o bultos fueron utilizados como combustible por los recolectores de nitro. La mayoría de los bultos mortuorios se encontraban abiertos y los materiales desperdigados, y por lo tanto en desorden, tanto por la acción de los derrumbes como la de los saqueadores. A pesar de las pérdidas, la Cueva de la Candelaria sigue siendo una fuente invaluable de conocimiento. No es solo un lugar de entierro, es un espejo al pasado. A través de los objetos y los restos encontrados, podemos reconstruir cómo vivieron, qué cazaron, cómo recolectaron y qué adversidades enfrentaron los antiguos habitantes del desierto mexicano. Es un recordatorio de la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Cada bulto, cada herramienta y cada hueso nos ofrece un vistazo a un mundo que, aunque lejano, sigue siendo parte de nuestra identidad como humanidad. La Cueva de la Candelaria no solo es un tesoro arqueológico, es una ventana al pasado que nos permite entender cómo vivieron, qué creían y cómo enfrentaron los desafíos de un entorno hostil. Sin embargo, el saqueo y la destrucción del sitio nos recuerdan lo vulnerable que es nuestro patrimonio y la responsabilidad que tenemos de protegerlo. Cada descubrimiento no es solo un registro del pasado, sino también una advertencia sobre lo que podríamos perder si no valoramos y cuidamos nuestra historia. Preservar estos vestigios no es solo
un deber de los investigadores, es una obligación de todos nosotros, porque entender el pasado nos ayuda a construir un futuro más consciente y conectado con nuestras raíces. Espero que te haya gustado el video y si lo hizo, dale like y suscríbete. Me encantaría que nos acompañes a descubrir muchos otros casos curiosos de nuestro pasado. Nos vemos hasta el próximo video.